Hola, ¿qué tal? Hoy veremos el área bajo la curva. Veamos un ejemplo. Realiza la gráfica para cada inciso y aproxima el área bajo la curva fx igual a x cuadrada y sobre el eje x en el intervalo 2 a 4 usando, inciso A, 4 rectángulos inscritos, inciso B, 4 rectángulos circunscritos, inciso C, 4 trapecios. Primero vamos a definir el valor de A minúscula para el valor inferior del intervalo, B minúscula para el valor superior del intervalo y n es el número de rectángulos o trapecios. Esto nos servirá para calcular la base de los rectángulos y la altura de los trapecios. Comenzaremos primero con el método de los rectángulos inscritos. Tenemos como función f de x igual a x cuadrada. Vamos a hacer una tabla para poder graficar. Asignamos los valores de x, en este caso el intervalo es de 2 a 4. Yo voy a utilizar como valores de x 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Los valores mínimos que requerimos es de 2 a 4, que es el intervalo que nos indica el problema. Ahora vamos a calcular los valores de y utilizando la función. Para el primero, el valor de x es 0, entonces vamos a utilizar la función f de 0. Como la función nos dice que es x cuadrada, entonces ponemos 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. Entonces, si x vale 0, y vale 0. Ahora veamos qué sucede cuando x vale 1. f de 1 es igual a 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Entonces, cuando x vale 1, y vale 1. Veamos qué sucede cuando x vale 2. Vamos a sustituir en la función el valor de 2. f de 2 es igual a 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2, 4. Entonces el resultado que tenemos es 4. Para x igual a 3, sustituimos en la función el valor de 3. f de 3 es igual a 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Entonces tenemos para y 9. Ahora veamos qué sucede con x igual a 4. Vamos a sustituirlo en la función. f de 4 es igual a 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y finalmente veamos qué sucede cuando x vale 5. Si lo sustituimos en la función, 5 al cuadrado es 25. Muy bien, el primero es el punto, la primera coordenada 0, 0 es el punto A, la coordenada 1, 1 es el punto B, la coordenada 2, 4 es el punto C, la coordenada 3, 9 es el punto D, la coordenada 4, 16 es el punto E y la coordenada 5, 25 es el punto F. Ahora calculemos la base de cada rectángulo. La base de cada rectángulo se calcula a través de esta fórmula. Ya habíamos definido los valores de A, B y N. En este caso, B vale 4, le vamos a restar el valor de A, que vale 2, y lo dividimos entre N, que es 4. 4 menos 2 es 2, y 2 entre 4 es 0.5. Quiere decir que la base de cada rectángulo debe de ser de 0.5. Ahora hagamos la gráfica. Como vemos, los valores de x son positivos, llegan hasta el 5, y los valores de y también son positivos y llegan al 25. Es decir, nada más necesitamos el primer cuadrante. Como el intervalo es de 2 a 4, no requerimos el punto 5. Lo único que para lo que nos ayuda es para saber que continúa hacia arriba. Entonces ubicamos los puntos. El primer punto, que es 0, 0, es este. El segundo punto es 1, 1, el punto B. El punto C es 2, 4. El punto D, 3, 9. Y el punto E, 4, 16. Una vez que tengo ubicados los puntos de nuestra tabla, ahora los voy a unir. De preferencia, como es una función que va al cuadrado, es una curva, si podemos suavizarla, quedaría mejor. El siguiente paso es definir el intervalo, en este caso es de 2 a 4. Entonces debo de hacer rectángulos
En este intervalo, cada punto 5. Comienzo levantando una vertical en 2, en 2.5, en x igual a 3, en x igual a 3.5 y en x igual a 4. Ahí levanto verticales. Luego voy a generar los rectángulos inscritos. Para el primer rectángulo, tenemos dos líneas verticales que lo generan. Si utilizo la línea vertical de la derecha, donde toca con la curva, y ahí creo el rectángulo, me doy cuenta que el rectángulo es circunscrito, es decir, queda por afuera. Entonces eso es incorrecto para el inciso que estamos resolviendo. Lo que voy a hacer es, a partir del punto donde toca la línea vertical del lado izquierdo, lo muevo a la derecha y genero mi primer rectángulo, en este caso quedando por dentro de la región, no fuera de la región, es decir, inscrito. El segundo rectángulo hago lo mismo, me doy cuenta que si hago el rectángulo considerando la línea vertical del lado derecho que genera el segundo rectángulo, mi rectángulo queda por dentro. En el tercer rectángulo hago lo mismo, la línea vertical que está del lado izquierdo, que sale de 3, toca la curva y ahí genero el tercer rectángulo. Y lo mismo sucede con el rectángulo 4. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular el área. Para eso tenemos una tabla donde vamos a ir registrando la figura, la base, altura y área. Tenemos 4 figuras, así que las vamos a enumerar. 1, 2, 3, 4. Sabemos que la base, porque ya la calculamos, mide 0.5, así que se la vamos a poner a las 4 figuras. Y ahora vamos a calcular las alturas. El primer rectángulo se genera a partir de esta línea que sale de x igual a 2. Y ahí es donde toca la curva. Por lo tanto, vamos a calcular la altura del primer rectángulo con f de 2. Es decir, vamos a sustituir el valor de 2 en la función. F de 2 es igual a 2 al cuadrado y 2 por 2 es 4. Entonces la altura de mi primer rectángulo es 4. Para el segundo rectángulo, me doy cuenta que la línea que genera la altura del rectángulo y que toca a la curva sale de 2.5 como lo vemos. Entonces voy a sustituir en la función 2.5. 2.5 al cuadrado es 6.25. Para el tercer rectángulo, la línea que genera la altura del tercer rectángulo sale de 3. Entonces tengo que sustituir en la función f de 3. 3 al cuadrado es 9. Y finalmente el último rectángulo, su altura se genera a través de esta línea. Aquí es donde toca con la curva. Entonces sale de 3.5. Ese es el valor de x. Ese es el valor que debo de sustituir en la función. F de 3.5. 3.5 al cuadrado es 12.25. Y con eso tengo la altura de la cuarta figura o cuarto rectángulo. Como las figuras que tenemos son rectángulos, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces multiplico para la figura 1 0.5 por 4. Eso me da 2. Para la segunda figura 0.5 por 6.25 y me da 3.12. Para calcular el área de la tercera figura multiplico 0.5 por 9. Eso es 4.50. Y finalmente el área de la cuarta figura es 0.5 por 12.25. Eso me da 6.12. El área que generan los 4 rectángulos es la suma de las 4 áreas. Eso nos da en total 15.74 unidades cuadradas. Este sería el resultado para el inciso A, es decir, el área bajo la curva utilizando rectángulos inscritos. Inscritos significa que quedan dentro. Vamos a resolver ahora el ejercicio a través del método de los rectángulos circunscritos. Vamos a hacer primeramente la gráfica.
Sabemos que los puntos son, el punto A es 0, 0, el punto B 1, 1, el punto C 2, 4, el punto D 3, 9 y el punto E 4, 16. Unimos los puntos para generar la curva y después sabemos que el intervalo es de 2 a 4. También sabemos que los rectángulos deben de tener de base 0.5. Entonces, cada punto 5 voy a levantar una vertical. Comienzo primero en la parte inferior del intervalo, que es 2. Levanto una vertical, luego en 2.5 una vertical, en 3, 3.5 y 4. Ahora voy a generar los rectángulos circunscritos, es decir, que queden por afuera. En el caso del primer rectángulo, hay dos líneas que nos pueden ayudar a definir o dibujar el rectángulo inscrito. Si utilizo el lado izquierdo, donde toca con la curva, y genero el rectángulo como lo vemos, queda un rectángulo por dentro. Entonces este rectángulo no sería el correcto para este método, este sería un rectángulo inscrito. Y recordemos que en el inciso B debemos de hacer rectángulos circunscritos, es decir, por afuera. Por lo tanto, lo voy a generar a partir del punto donde toca con la curva el lado derecho. Genero el rectángulo y tengo mi primer rectángulo circunscrito. El segundo lo hago de igual manera. Del lado derecho donde toca con la curva, genero el rectángulo quedando por afuera. El tercero, igual, del lado derecho, la altura vertical del lado derecho, genera el tercer rectángulo. Y el cuarto rectángulo, de igual manera. Ya tengo mis rectángulos circunscritos, es decir, quedan por la parte de afuera. El siguiente paso es calcular el área. Hago una tabla donde tengo figura, base, altura y área. En este caso tengo 4 figuras, las enumero, y sé que de base miden 0.5 cada una. Ahora voy a calcular la altura. Para el primer rectángulo me doy cuenta que la altura se genera a partir de 2.5. Ahí es donde toca con la curva y se genera el primer rectángulo. Por lo tanto, voy a sustituir f de 2.5. 2.5 al cuadrado es 6.25. Esta sería la altura de la primera figura. Para el segundo rectángulo, la línea que genera la altura del segundo rectángulo sale de 3. Entonces voy a sustituir f de 3. 3 al cuadrado es igual a 9. Para el tercer rectángulo, la línea que genera la altura del tercero sale de 3.5. Entonces sustituyo en la función f de 3.5. 3.5 al cuadrado es 12.25. Y finalmente la altura del cuarto rectángulo se genera a partir de una línea que sale de 4. Entonces sustituyo f de 4 en la función. 4 al cuadrado es 16. Finalmente vamos a calcular las áreas. Como también son rectángulos, el área de un rectángulo es base por altura. Para la figura 1, entonces quedaría la operación 0.5 por 6.25. Eso nos da 3.12. Para la segunda figura es 0.5 por 9. Nos da 4.50. Para la tercera figura 0.5 por 12.25 es 6.12. Y finalmente la cuarta figura 0.5 por 16 nos da 8. Para encontrar el área total sumamos las áreas y nos da 21.74, que sería el área bajo la curva utilizando rectángulos circunscritos. Veamos ahora el método de los trapecios. Vamos a comenzar primero haciendo la gráfica. De igual manera hay que ubicar primero los puntos. Recordemos que los puntos son los siguientes. El punto A es 0, 0.
el punto B 1,1, el punto C 2,4, el punto D 3,9 y el punto E 4,16. Unimos los puntos y con esto generamos la curva. Ahora definimos el intervalo. Al inicio el problema lo menciona que es de 2 a 4. Y en este caso no son las bases de los rectángulos, ya no tenemos rectángulos, sino trapecios. Entonces las alturas de los trapecios van a ser cada 0,5. Entonces cada 0,5 voy a ir generando una línea vertical. Comienzo en x igual a 2, ahí genero una línea vertical. Luego en 2,5, en 3, 3,5 y 4. Ahora, para dibujar los trapecios, simplemente uno los dos puntos que tocan con la curva. Aquí tenemos el primero, el segundo, tercero y cuarto. De esta manera tenemos el primer trapecio, segundo trapecio, tercer trapecio, cuarto trapecio. Vamos a calcular ahora el área. Para este caso, como el área de un trapecio es base mayor más base menor por la altura entre 2, estos son los datos que necesito. Voy a hacer 5 columnas, que es figura, base. En este caso estoy anotando primero la base menor porque es la que primero aparece de izquierda a derecha de nuestra gráfica. Luego anoto la base mayor, la altura y el área. Entonces vamos a calcular, bueno, vamos a anotar las figuras. Tenemos 4 figuras y vamos a calcular las bases de los trapecios. La base menor del primer trapecio está generada por esta línea que sale de 2. Por lo tanto vamos a sustituir en la función f de 2. 2 al cuadrado es 4. Esa sería nuestra base menor. La base mayor sale del punto 2,5. Entonces hay que sustituir en la función 2,5. 2,5 al cuadrado es 6,25. La altura es este pedacito. Es 0,5. Ya lo habíamos calculado cuando calculamos la base de los rectángulos. En este caso en los trapecios es la altura de los trapecios. Ahora vamos a calcular la base menor del segundo trapecio. La base menor del segundo trapecio sale de aquí, de 2,5. Ese cálculo ya lo tenemos, nos dio 6,25. Y la base mayor sale de 3. Entonces hay que calcular f de 3. f de 3 es 3 al cuadrado igual a 9. La altura sabemos que es 0,5. Para la tercera figura, esta es la base menor, sale de 3. Entonces, ese valor ya lo tenemos, f de 3 nos dio 9. Y la base mayor sale de 3,5. Entonces hay que sustituir f de 3,5. 3,5 al cuadrado es 12,25. Y sabemos que la altura es 0,5. Para la cuarta figura, la base menor sale de 3,5. Ese valor ya lo tenemos, es 12,25. Y la base mayor sale de x igual a 4. Entonces hay que sustituir en la función f de 4. 4 al cuadrado es 16. La altura es 0,5. Para calcular el área debemos de hacer la siguiente operación. Es base mayor más base menor por altura sobre 2. En este caso, si cambiamos la base menor por la base mayor, no pasa nada. A final de cuentas es una suma. Entonces la operación quedaría para el primero. Debemos de agrupar la suma, es decir, abrimos paréntesis. Así es como debemos de meter los datos en la calculadora. Abrimos paréntesis. 4 más 6,25. Cerramos paréntesis. Abrimos paréntesis y ponemos 0,5.
es decir, estamos multiplicando la altura. Cerramos el paréntesis y luego entre 2. Eso nos va a dar 2.56. Para el segundo, repito nuevamente cómo se debe de ingresar los datos en la calculadora. Abrimos paréntesis, 6.25 más 9, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 0.5, cerramos el paréntesis, entre 2. Eso nos da 3.81. Y de esa misma manera vamos a calcular el área de la figura 3, que en este caso es 5.31, y el área de la figura 4, que es 7.06. Para encontrar el área total, lo único que tenemos que hacer es sumar todas las áreas. Eso nos da 18.74 y este sería el resultado para el área bajo la curva utilizando el método de los trapecios. Espero que les pueda ayudar. Muchas gracias.